Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles este día lunes 31 de julio. Por cierto, un día muy especial para el gremio periodístico. Aprovecho felicitar a todos los colegas periodistas de este medio de comunicación, Grupo Megavisión, así como también del resto de colegas periodistas que obviamente desarrollamos esa labor importante, muy delicada, y que obviamente cada uno lo hace desde su propia trinchera. Por eso vaya ese saludo muy importante para todos los periodistas este día. Recordemos que sobre nosotros recae la responsabilidad, fíjense ustedes, la responsabilidad de informar precisamente hechos reales, sin tendencias ni ataduras. Así es que felicidades y a seguir esforzándonos por un mejor periodismo más honesto y profesional. Así es que felicidades, colegas periodistas. Arrancamos la semana conociendo desde la perspectiva de la empresa privada las implicaciones que tienen las últimas sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional referente al uso de fondos de pensiones y los ajustes que deberá tener el presupuesto actual en varios rubros. Me acompaña acá en nuestros estudios el ingeniero Agustín Martínez, vicepresidente de ANEP, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un saludo a toda tu teleaudiencia. Buenos días. Así es, en su momento se incorpora el presidente de la ANEP, Luis Cardenal, así es que ya lo tendremos acá con nosotros. Como consecuencia de las resoluciones emitidas a propósito por la Sala de lo Constitucional, muchos intérpretes de la realidad nacional sostienen que la situación coyuntural del país debe tomarse con cabeza fría, pues no hay crisis de la cual no se saquen buenas experiencias. Lo cierto es que en medio de todo este choque de poderes de Estado, la palabra ausente se llama diálogo político, pues transcurridos los meses, este sigue sin dar los resultados esperados. Así es que hoy vamos a hacer un análisis pertinente con nuestros invitados de este tema, como también a examinar y cómo gravitan otros hechos y acontecimientos a nivel mundial, como el caso muy en particular en Venezuela, que el día de ayer obviamente fue convocada una consulta electoral que tras varios hechos de violencia pues se llevó a cabo lo que sería el referéndum que busca establecer una asamblea constituyente. Así es que es un tema muy importante el que vamos a tener este día con nuestros invitados. Lorena Melara, me voy contigo para que puedas desde luego darnos los insumos pertinentes que nos van a ayudar a desarrollar a lo largo de esta hora y media nuestra programación. De antemano, felicidades también. Gracias, Ernesto. Feliz inicio de semana para todos. Como ya lo mencionabas, desde la aprobación del llamado combo legislativo hasta la coyuntura que actualmente se vive, la tensión política cada vez es más. El punto es el diálogo entre los distintos sectores. Veamos. Para algunos sectores se trata de sentencias anunciadas debido a las decisiones equívocas tomadas por el Ejecutivo y el Legislativo. Cumplirlas es el inicio de las soluciones que se requiere, indican. Obviamente, esa es una de las observaciones que tenía originalmente, ¿verdad? El despilfarro y el gasto que ejecuta el gobierno innecesario, que realmente reduce los fondos y la caja del Estado se ve afectada por eso. Establecen una forma de racionalizar el uso de los recursos públicos. Y yo creo que los diputados ahora tenemos la pelota en nuestra cancha para realmente hacer las cosas de mejor manera. Así se distancian del discurso del presidente de la República, que tilda estas resoluciones de desestabilizadoras, preocupación que también muestran algunos sectores sociales. Lo que pone en peligro con esta sentencia la sala es que el Estado no tenga para pagar las pensiones de los pensionados. De acuerdo a la sala, los diputados tienen hasta el 31 de octubre para legislar sobre dichas sentencias. Ernesto, en cifras del gobierno, unos 175,000 jubilados tendrían problemas para recibir sus pensiones con esta resolución. Con esto vuelvo al estudio para el análisis. Adelante. Gracias, Lorena. En efecto, vamos a declarar desde luego todos esos aspectos con nuestros invitados.
Antes quiero también expresar a la familia del alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, nuestro pésame por la irreparable pérdida precisamente este fin de semana que conocimos, que a raíz de ese fatal infarto obviamente provocado, le provocó la muerte. Así es que vaya para la familia y el reconocimiento de esa labor que desarrollaba el alcalde Salvador Ruano, quien siempre se mostró muy abierto a participar a nuestros programas, y por lo cual pues creemos que ha sido y es una lamentable pérdida la que hemos tenido en cuanto a información sobre la pertinente de la que él desarrollaba como alcalde de este importante municipio como es Ilopango. Así es que nuestro más sentido pésame a la familia, a los habitantes de Ilopango por la irreparable pérdida del señor alcalde Salvador Ruano. Bueno, aprovecho también para que usted participe. Recuerde @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter que van a estar disponibles para que usted participe y pueda formular sus comentarios y preguntas al desarrollo de todo nuestro programa a lo largo de esta hora y media. A ver, este tema, antes de comenzar y hablar de los temas de país, ¿cómo examinan ustedes como sector privado lo acontecido el día de ayer en Venezuela tras llevarse a cabo la consulta electoral para crear una asamblea constituyente, por cierto, marcada por mucha violencia, Agustín? Muchas gracias, Ernesto. En primer lugar, quisiera aprovechar para enviar también un saludo a tus colegas periodistas quienes todos los días nos llevan la verdad hasta nuestras casas. Mira, la situación de Venezuela es algo que ha venido en escalada. Yo creo que esta votación bastante obligada por decisión del Poder Ejecutivo de ese país no hace más que atropellar todo el proceso democrático que puede haber en una sociedad. Y lo que duele, digamos, a nosotros como salvadoreños, lo que nos preocupa y duele, son las posiciones de apoyo que tiene un régimen que a todas luces, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, está siendo cuestionado. Yo creo que eso es importante considerar porque nuestros pueblos lo que necesitan son verdaderos procesos democráticos donde haya una participación amplia de la sociedad y no un esquema como se ha visto el día de ayer, que hasta han habido bastantes muertos. Sí. En un esquema, participar en una votación con mucha represión, creo que demuestra que la convulsión que tiene Venezuela está en principio definida por un régimen autoritario. Antes de continuar con nuestro análisis sobre los temas que marcan el pulso político del país con nuestros invitados, quiero decirle que usted puede sacar bien la cuenta con su menú personal campestre. Recuerde, hay dos opciones, 2x7 y también se tiene el 3x10, pollo campestre como a ti te gusta. Bueno, a ver, me había pedido la palabra Agustín. No, solo para enfatizar lo que decía Luis en los tiempos. Mira, yo recuerdo que hace un par de meses empecé a oír a algunos diputados preocupados, por ejemplo, el diputado Sabla, diciendo de que deberían de apretar la discusión para evitar llegar a este momento que llegó, que para muchos, pues, como le han llamado un combo legislativo, realmente no fue más que llegar a un momento donde varias condiciones políticas estaban dadas para tomar las decisiones que se tomaron. Sí. Desgraciadamente siempre se resuelve así. Los ciudadanos esperaríamos tener más tiempo para que estas cosas, o quisiéramos ver que los tiempos se tomaran con antelación para poder resolver estas cosas no a la carrera. Y yo creo que en la medida que eso se lograra y que se viera tema por tema en una amplia discusión, pudiéramos al final tener mejores resultados que los que se han tenido, donde
sigue presionando hacia la tensión entre las fuerzas políticas y, por supuesto, la población. Eso es lo que cuestiona. A ver, un poco separando los temas, porque sé que son muchos. Dos sentencias, la primera de ellas que declara o le prohíbe al gobierno hacer uso del 5% más de los fondos FOP, y luego tenemos esta declaratoria de inconstitucionalidad en el presupuesto 2017, que es un punto clave y bastante delicado. Algunas expresiones, como por ejemplo este día el magistrado Florentín Meléndez destaca en el periódico del Diario de Hoy: fallo de la Sala de lo Constitucional no afecta a los trabajadores. Esto ya vamos a entrar un poco en detalle. A ver, pero regresemos al tema que tiene que ver precisamente con la ley FOP. Todo esto es producto de no tener una claridad cuál es el rumbo que debe de tener el país frente a lo que es el tema del nuevo modelo o sistema de pensiones en el país. Correcto, Ernesto. Solo que antes de empezar, Sí. y me disculpan porque no tuve oportunidad de felicitar al periodista en su día, y creo que merecen todo el reconocimiento por la tremenda labor que hacen en beneficio de informar a los ciudadanos. Pero así que les deseo lo mejor del mundo y que Dios los bendiga. Qué bueno. Bueno, volviendo al tema el problema más importante es que hay como dos visiones de qué hacer con los fondos de pensiones. Quizás partamos del momento histórico en el cual se reforma la ley que existía antes y se crea esta nueva ley, que es la que estamos ahorita, bajo la cual estamos ahorita funcionando. La razón por la cual se reforma es porque el sistema anterior estaba quebrado. Uno había contribuido al ISS o al INPEP, el gobierno había agarrado ese dinero y no lo había invertido, no le había sacado frutos a esa inversión, sino que lo había gastado en otras cosas. Entonces se reforma la ley y se genera un sistema en el cual cada quien va aportando a su propia cuenta, y esa cuenta forma parte de un fondo, digamos, general, que las AFPs tienen la obligación de invertirlos inteligentemente para que el fondo vaya creciendo de tal manera que cuando uno se retire tenga una cantidad suficiente para retirarse de forma digna. Pero aquí sabemos que el sistema no es perfecto, que tiene problemas y que el Estado, en esa su dificultad de manejar los fondos públicos, siente que no puede hacerle frente a la responsabilidad que le corresponde de pagarle a la gente que tendría que haberle pagado cuando se retiró y trabajaba para el gobierno en el INPEP o cuando contribuyó para el ISS. O sea, cuando se traslada la gente del ISS a las AFP, el gobierno tiene una responsabilidad fiduciaria de darle esos fondos a las AFP para que pueda esta persona retirarse. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que ahora el problema no es para el gobierno, no es el problema necesariamente de cómo garantizarle las pensiones a los trabajadores. El problema para el gobierno es un problema fiscal. Ven que ahí existen 9.800 millones de dólares y que ellos tienen una necesidad de recursos y no quieren estar peleando con Arena y consiguiendo los 56 votos para seguirse endeudando, y que entonces esos fondos están ahí como más fáciles de conseguir. Y hacen una propuesta de reforma de pensiones que no va buscando resolver el problema de las pensiones, sino que lo que va buscando es resolver el problema fiscal del gobierno. Y ahí empiezan los problemas. Nosotros, a través de la ICP, le dijimos a la Asamblea Legislativa, le dijimos al gobierno en las reuniones que teníamos de diálogo: miren, ¿por qué nos reúnen a toda la gente que sabe, a todos los afectados, y hacemos una propuesta, una discusión para elaborar una propuesta técnica que vaya de fondo a resolver el problema? No nos hicieron caso. No nos hicieron caso en la Asamblea y no nos hicieron caso en la reunión que tuvimos con el gobierno. Sí, dijeron, ahí vamos a ver. Como no nos hicieron caso y veíamos que el problema se iba a presentar, entonces lo que hicimos nosotros fue convocar a diversos sectores, hicimos foros, invitamos especialistas, se trajeron gente de afuera, se hicieron reuniones diversas y se hizo una propuesta que además ha sido avalada con corridas actuariales de números que lo avalan, y se presentó esa propuesta. ¿Cuántos meses ha estado esa propuesta esperando ser discutida? El gobierno sencillamente la rechaza
porque es una propuesta que no resuelve el problema fiscal de ellos, sin ponerse a pensar en el problema de los trabajadores. Entonces, vuelven a la carga con otra propuesta un poco, digamos que es en el fondo lo mismo, pero con algunas reformas. Montan un show ahí con trabajadores que son afines a sus intereses y en la plaza el 1 de mayo llegan a presentar, imagínense ustedes qué poca seriedad, ir a presentar una propuesta de fondo de pensiones en la plaza en medio de manifestaciones y de discursos encendidos y nuevamente la discusión no se da. Ahora, o sea, el fondo de todo esto obviamente es que no hay un acuerdo para saber qué hacer con las pensiones o qué se va a hacer con las pensiones. Yo creo que qué hacer, hay varias, hay por lo menos la propuesta. Hay varios caminos, hay 4 o 5 propuestas en la Asamblea, ¿no? Sí, pero la cosa es cuáles de esas propuestas son para resolver el problema de pensiones y cuáles propuestas son para resolver el problema fiscal al gobierno. La ciudadanía lo que ve es que al final, y los trabajadores, independientemente de qué lado, porque tenemos en el país una división también del sector sindical, unos a favor y otros en contra, es que no se saca la media de todo esto. Es que, Neto, no se puede sacar medias aquí. No se puede sacar medias y decir, miren, vamos a hacerlo gallo-gallina. No se puede. No se puede. O sea, si se hace un fondo en el cual los fondos o una gran parte de los fondos los maneja el gobierno, vamos a tener un problema. Sí. Porque el gobierno no está guardando dinero para poder pagar las pensiones cuando el momento del retiro de la persona llegue, sino que el gobierno lo va a usar en otra cosa y le va a pasar el problema al próximo gobernante de turno que cuando llegue el momento que esa persona se retire. Bueno, te doy un ejemplo que poca gente conoce y poca gente ha leído. En la primera propuesta que hizo el gobierno, decía que iba a haber pensión universal, que le iban a dar a todos una pensión mínima y decían un montón de cosas bonitas que ojalá se pudieran cumplir, pero los números no daban. Pero había un artículo que decía, bueno, todos los años, al comienzo del año, se le preguntará al ministro de Hacienda cuántos recursos tiene disponibles para las pensiones y él asignará el monto para las pensiones. O sea, imaginémonos, si ahorita el gobierno no tiene para medicinas, no tiene para escuelas, no tiene para pagar los salarios y los escalafones de los maestros, y al comienzo del ciclo, al comienzo del año presupuestario, el ministro va a decir, bueno, ¿cuánto tengo para las pensiones? Fíjese que hoy solo tengo para darles $50 de pensiones a los pensionados. Eso es lo que decía la ley del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que va a hacer con los fondos es gastarlos en otras cosas. Lo que creo que es importante que la ciudadanía, y de eso se trata, orientar en un análisis o discusión como la que tenemos este día, es que ningún gobierno debe de tener el derecho de estar sacando, digamos, o utilizando como caja chica el fondo de nosotros los trabajadores, y más aún cuando hay un interés bajo en comparación de lo que en el mercado se está pagando. Y ese es parte del gran problema que se tiene hoy en día. A ver, Agustín. Sí, no, claramente ese es el punto. Es parte del problema serio que hay ahora. Yo creo que, como ya Luis bien ha apuntado, se quiere resolver un problema de corto plazo. ¿Verdad? Y esto es algo en el largo plazo, es la vida del futuro. Usted creo que hay que decirlo con nombre y apellido, es un problema fiscal. Sí, se está jugando el futuro de los trabajadores en el largo plazo. Yo creo que considerando eso, los números son los números, Ernesto. O sea, los números tienen que dar suficiente margen, y esto es así como está la situación. Aún con los números que se han corrido, deja la situación un poco apretada, pero con luces en el camino de que se puede resolver en el tiempo. Por supuesto, dependerá también de que los gobiernos hagan bien su trabajo y no estén queriendo depender de estos fondos, sino que crezcamos en la economía y tengan más impuestos. Que se alimente más ese. Exactamente. Entonces, si tú ves desde cuántos años hemos venido discutiendo el tema del déficit fiscal, y ahí empieza todo. O sea, nosotros que hemos estado en esto, pues en muchas de estas mesas, siempre hemos planteado que por qué no se tiene una sentada permanente para resolver ese problema, donde todas los actores y especialmente los técnicos
hagan análisis y puedan definir el rumbo del país en términos de endeudamiento, buscar soluciones a esto, pero lo más importante es generar políticas que incentiven el crecimiento económico para que la población pueda tener más oportunidades de empleo y el Estado a su vez pueda tener más oportunidades de obtener recursos. A ver, en el énfasis de mi comentario, y para evitar herir susceptibilidades, y voy a hacer esta aclaración, cuando hablo de gobierno que no debe de tomar el fondo de los trabajadores, hablo de cualquier gobierno. No estoy hablando de de lo que puedan venir por delante. Resulta ser, digamos, atentatorio el hecho de que cualquier gobierno, independientemente cuál sea, agarre el dinero y el fondo de los trabajadores para resolver problemas de los que se tienen. A ver, el gobierno viene y sostiene, vamos a hacer una pausa porque ya nos están pidiendo la pausa. Esa musiquita lo pone sí, a uno. Así ya atentos a que tenemos que irnos a la pausa porque hay compromisos. A ver, Luis, el gobierno acaba de plantear hace 2 semanas una nueva propuesta en la que obviamente sostiene que siempre van a existir y va a administrar estos fondos las AFPs. Lo único que va a tener ciertas características, dice, una especie de híbrido. Van a ser fondos, inventan palabritas así sofisticadas, fondos nocionales, que nadie entendía qué es lo que era. Te lo voy a tratar de resumir. Hablamos de esto cuando regresemos para ampliarnos un poco, porque se trata de ir desglosando y despejando todas las dudas que hay. Lo otro es que la tesis del gobierno, y es de obligación planteárselos a ustedes, sostiene de que la administración de esa comisión que tiene debe de servir también para reforzar aún más el tema de la rentabilidad de las pensiones de los trabajadores. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Nosotros estamos de acuerdo que se revise. Ok, que se revise. Vamos a la pausa, no me cambie, regresamos. Como siempre, sin palabras, porque de todos modos de nada sirve decir nada, aquí estamos mal. Confiando de que siga como se llama, como está ahora, porque toda la gente joven no ha empezado a trabajar sin futuro para su pensión. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presenta. Bueno, una invitación especial para que usted visite Farmacias Cefafa. Están abiertas a todo el público. Son 25 sucursales a nivel nacional. Por cierto, servicio a domicilio las tienen en San Salvador, San Miguel Centro y también Chalatenango. Farmacias Cefafa están abiertas al público las 24 horas del día. Continuamos con este análisis sobre el tema de pensiones, como quizás la manzana de la discordia que se genera ahora, específicamente que la Sala de lo Constitucional declaró ilegal la aprobación que se hiciera para que el gobierno obtuviera el 5% más del 45% del uso de los fondos FOB. Esta es una situación que viene a complicar aún más la situación de pago que viene a tener el gobierno para poder corresponder precisamente a muchos beneficiados del sistema anterior como también del actual. El punto es que cómo salir de este atolladero. El gobierno, por su lado, presenta una nueva propuesta, habla de ciertas características en las que dice, bueno, si es que ellos creen, dice, en este caso los que se oponen a la propuesta del gobierno, y lo voy a sintetizar así de esa manera, que van a desaparecer las AFPs, no, van a seguir administrando el fondo de pensiones, pero con ciertas características que creo que es importante desglosarlas en este momento. ¿Sí? Yo quiero partir de una cosa, Ernesto, y es que nadie, ni el gobierno, ni las AFPs, nadie tiene derecho a meter las manos en las cuentas de ahorro de los trabajadores. De acuerdo. Esas cuentas se han conformado con el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo de los trabajadores y el aporte que han hecho los empleadores para darle un reconocimiento y dignificar el trabajo
de sus colaboradores. Nadie tiene derecho a meterle la mano ahí. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en el 2006, el presidente Saca decide que como necesitaba financiamiento, iba a utilizar esos fondos para inversión y que iba a llevarse el 30% de los fondos para invertirlos. Pero en ese momento se le pagaba interés de mercado por el uso de esos recursos, ¿verdad? Y se le pagaba punto arriba de la tasa LIBOR de interés. ¿Qué sucede en el 2008? Bueno, las tasas de interés colapsan, se vienen al suelo y ese fondo o lo que le pagan a los trabajadores se vuelve realmente una cantidad ridícula. Los fondos de los trabajadores tienen que ser invertidos de manera rentable para que el fondo crezca, el ahorro crezca y el trabajador tenga suficiente para poderse retirar con dignidad. Ahora el gobierno sube de 30 a 15, pero le continúa pagando un interés muy por debajo del interés de mercado y muy por debajo del interés que le paga a cualquier extranjero al que le pide prestado. Y eso es injusto, está abusando de su propia gente. ¿Qué dicen ahora? Bueno, vamos a subirlo de 45 a 50, eso significa 500 millones más. Ya con eso el gobierno tiene a su disposición, pagando un interés subsidiado por el trabajo de los trabajadores, tiene un interés subsidiado, tiene la mitad de los ahorros. Y con esta ley lo que quiere hacer es agarrar la otra mitad. Y le va a decir a los fondos de pensiones, miren, ustedes sí administren este poquito que les queda aquí, lo cual para los fondos de pensiones les restringe qué es lo que pueden hacer con esos fondos, a dónde lo pueden invertir y cuál es la cantidad de rendimiento que puede recibir por esos fondos, lo cual lo hace inviable. El Banco Mundial, que ha venido aquí a mediar y a interceder para que se encuentre una actitud fiscal responsable y que el país no siga cayendo en la debacle, porque vale la pena aquí aclarar que, y te lo voy a enviar, que El Salvador está en calificación de riesgo por debajo de Venezuela. O sea, eso nos encarece los créditos, nos hace más difícil vender nuestros bonos de inversión, eso hace difícil que vengan recursos para el país que puedan ser utilizados en aspectos productivos. Complica la situación. Entonces se viene el Banco Mundial a mediar y dice, mire, las propuestas del gobierno, a pesar de que le empezó a ayudar, los números no cuadran, no es sostenible. Y de las propuestas que ha analizado, la única propuesta, que lo llaman con esta palabra, dice, es una propuesta robusta, no resuelve todo, pero contribuye en la solución y dentro de lo que está en la mesa es la mejor. A ver, pero no se casó con ella concretamente. Es que ellos no se pueden casar con ellos, vienen a hacer un análisis, una recomendación, y el país está en libertad de tomar la decisión. Porque ellos mismos hicieron la aclaración también de posterior porque ellos no a eso, se quieren meter no se quieren meter en política nacional. Ahora, ellos lo que hacen es un análisis técnico. A lo largo de esta discusión hemos estado examinando cada una de las propuestas. Y esta última que presentó el Ejecutivo, entiendo, recoge los principales puntos de coincidencia para modificar la ley. ¿Qué piensan al respecto? Es que es una trampa cazabobos, ¿sí? Ernesto. Nosotros, ¿qué hacemos en esa propuesta? Asumimos sacrificios. Entendemos que hay un problema y decimos, miren, en este problema lo que hay que privar o lo que hay que potenciar es que los trabajadores tengan una pensión digna en el momento de su retiro. Ahora, como es un problema financiero, tenemos que jugar con los números y asumimos un sacrificio y dijimos nosotros, miren, para resolver o para ayudarle a resolver el problema fiscal que tiene el gobierno, nosotros vamos a pagar más, vamos a hacer un aporte mayor, los empresarios. El aporte del empresario, sí. Y el trabajador va a hacer un aporte mayor también. Ahora, el trabajador está haciendo un aporte mayor porque entiende que es un aporte mayor para su cuenta que a futuro le va a dar algún beneficio. ¿Cómo queda la administración, la comisión por la administración del fondo? Se bajaba también y estábamos dispuestos a que esa propuesta se ajustara, se revisara siempre que se mantuviera la integralidad, que es lo que está haciendo el gobierno. Gran parte del problema ahí está. Pero permíteme terminar la idea. ¿Cuál es el problema? Bueno, que el gobierno dice, miren, los fondos me los van a dar a mí,
pero ustedes van a pagar más. O sea, agarra la parte que le conviene y la que no le conviene o la responsabilidad que le corresponde, esa no la agarra. Entonces, así que bonito. Y es ahí donde nosotros les decimos, respete la integralidad de la propuesta. Pero si solo voy a agarrar lo que me gusta y no voy a hacer la parte que no me gusta, pero que es necesaria, entonces la propuesta pierde toda viabilidad y eso es lo que está sucediendo. A ver, Agustín, algunos puntos de debate. Propiedad del ahorro, dice, para la propuesta que ustedes de alguna manera apoyan, que es la de la ICP, dice, las cuentas individuales deben mantenerse. En la propuesta del gobierno, los trabajadores deberán ahorrar en dos fondos, uno colectivo y otro individual, en el que anotarán, obviamente, el saldo en cuenta, como algunos así lo sostienen. Es que esas son las variables que no logran, digamos, compaginarse. Sí, para lograr en parte, pero mira, es complicar más. Ya de por sí manejar estos fondos es complicado, buscarles la rentabilidad. Pero si tú buscas diferenciar, como se ha planteado, diferenciar, digamos, un fondo colectivo y uno individual, lo que vas a hacer es complicarlo más. Yo creo que el trabajador lo que quiere es ver simplemente en su cuenta cuánto entra mensual y cuánto interés va ganando. Y él puede ir en su cuenta individual calculando a futuro qué puede llegar a esperar de ese fondo. El ponerlo en dos canastas va a ser demasiado complicado. Y el cálculo y el apoyo, por ejemplo, para entender un poco mejor esto, amigos que nos están sintonizando, en el caso de la propuesta que hace los trabajadores que apoya el sector privado, prioriza las cuentas individuales y propone aumentar cotización para apoyar, como lo decía el presidente de ANEP, apoyar un fondo solidario. El gobierno propone que 50% del ahorrado pase al Estado para el fondo solidario y con base al 50% de lo que quede, al trabajador se le calcule su pensión. O sea, ahí están dos variables que es... Exactamente. ¿Cómo lograr eso te complica. Mira, los fondos de pensiones en todo el mundo, digamos, donde se han establecido, lo más importante es definir que el dinero que tú ahorras es tuyo. Con un aporte de la empresa te incentiva a que tú sostengas ese ahorro. Y por ley, pues lógicamente tenés que cuidarlo hasta el final de tu vida laboral. Si nosotros aquí, desde el principio dijimos, miren, no está bien que se le metan manos a este fondo, incluso algunos hasta proponían en aquel momento, decía, está bien que el Estado los tome, pero que los pueda invertir en proyectos que generen flujos, que no se vaya al gasto corriente. Y ese es el problema muchas veces cuando el gobierno tiene la tentación ante la falta de recursos por una crisis, por las razones que fueran, tener ese fondo a la mano disponible para utilizarlo y lo peor, con el detrimento en el esfuerzo del trabajador que puede verse mermado por la baja tasa de interés como está sucediendo en este momento. Que le paga. Mira, el secreto es que los ahorros se inviertan y rindan. Claro. Rentabilidad y cobertura. Rentabilidad y que se le garantice. Exactamente. Que se le garantice que no se van a perder, que no van a desaparecer. El gobierno ya maneja 45% de esos ahorros porque los ha tomado prestados a una tasa de interés que no es muy rentable ni beneficia al trabajador. Entonces, ahorita, pero eso fue lo que le dejó la ley que se reformó en el 2000. Sí, por eso, y es lo que dice la sala, que ya no más, que ya es suficiente. La ley empezó con 30, ellos lo reformaron a 45, ahora lo quieren reformar a 50. Vaya, así como está, 45% de los recursos ya los manejan ellos. Nosotros hubiéramos visto con buenos ojos, como dice Tim, que de esos recursos, por ejemplo, se hubieran invertido en ¿qué? Pues en ampliar y modernizar el aeropuerto. El aeropuerto es una empresa rentable, que es necesaria, que si invertimos ahí van a haber más aerolíneas, va a haber más tráfico, va a haber más turismo, va a haber más ingresos para el Estado y con esos ingresos se le puede dar la rentabilidad que necesitan los fondos de pensiones. Pero no, el gobierno agarra esos fondos y los ocupa para gasto corriente. Entonces, ¿qué sucede? Los fondos no son rentables y al no ser rentables los fondos,
Entonces los trabajadores no tienen posibilidades de a la hora de retirarse tener una cuenta de ahorro más grande para tener un retiro más digno. Y eso es lo que estamos nosotros defendiendo. Entonces, si ahora, además de ese 45% que ya tiene y está usando el gobierno, le damos acceso a más, ¿qué es lo que va a suceder? La rentabilidad se va a ir para abajo, el riesgo de que al momento de retirarse el dinero no se encuentre o que el gobierno en ese momento esté en otra crisis y no tenga cómo pagarle las pensiones. Y la gente, con el esfuerzo que ha hecho durante toda su vida, se va a ver frustrada de que va a tener un retiro poco digno o que no va a tener dinero para retirarse. Y eso es lo que creo yo que hay que mantener. A ver, y una vez concluido este episodio, con esta declaratoria de ilegal que hizo la Sala de lo Constitucional, el presidente lanza un mensaje y dice, bueno, al pueblo llamo a estar atento y respaldar al gobierno en las medidas que tomaré como presidente de la República. El gobierno necesita fondos para poder darle cobertura y honrar el pago de estas pensiones. ¿Cuál es la lectura que usted tiene? Bueno, por eso digo, primero es una declaración lamentable del señor presidente porque da amenaza vedada y dentro de esa declaración hay cosas que no son ciertas, porque él dice, culpa a la Sala de que no van a haber recursos para pagarle a los pensionados a menos que se haga eso. Bueno, dice estar atento y respaldar para asegurar el pago de las pensiones y seguir construyendo un país productivo, el lenguaje educado de un presidente en una cadena nacional, esa es una amenaza vedada. Una amenaza que no genera tranquilidad, que no genera confianza, que ha hecho que muchas personas, analistas de afuera y funcionarios de organismos internacionales lo vean con mucha preocupación. No es un mensaje normal el que se tiró ahí. Y repito, han estado diciendo que si no se hace eso, va a ser culpa de la Sala que no tengan recursos para pagarle a los pensionados. Y eso, poniéndolo de manera muy suave, no es cierto. La responsabilidad del pago a los pensionados le corresponde al gobierno. Y como ya señaló bien Agustín, esto se le ha venido diciendo, programen los recursos, piensen, esto ya viene, esto no es una sorpresa. Pero ¿qué sucede? El gobierno, ¿cómo demuestra su responsabilidad? Haciendo un presupuesto en el que le asigna al pago de esas obligaciones, le asigna, no sé si fueron $100 o $1,000, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que manifiesta esto? Pues creo yo que poca responsabilidad. Interesante que eso nos lleva también a aprovechar la presencia de ustedes para examinar esta otra sentencia donde a raíz de identificar causas del presupuesto desfinanciado, viene y dice, lo declaran ilegal el actual presupuesto de este año. No más contrataciones ni aumento de salarios, no más seguro médico de altos funcionarios, revisar escalafones desproporcionados, inhabilitar transferencias de fondos a privados, entre otros aspectos, dicta esta sentencia emitida y que declara ilegal el presupuesto 2017. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes sobre esto? ¿Hay de alguna manera una esperanza de que ahora sí se presente, porque estamos a las puertas de que se presente el presupuesto del otro año y que este ya vaya debidamente financiado? Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Recuerde el reprise de su programa hoy, 8 de la noche por Canal 19. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Ponle ritmo a tus vacaciones y vívelas al máximo con los bailongos agostinos de Listu en los parques Apulo y Chanmichen y Amapulapa. Entrada general $3. Bueno, aprovecho entonces trasladar también nuestra señal con importante información con nuestra compañera Karen Avilés y por supuesto también información que nos proporciona el Instituto Salvadoreño de Turismo. Karen, adelante.
Gracias, Ernesto. Muy buenos días a todas las personas y a tus invitados. Les tengo buenas noticias, ya que podemos disfrutar de estas vacaciones con la Orquesta Internacional Casino en el Parque Acuático Ichan Miche. Este domingo 6 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Usted se preguntará el precio, adivine, solamente $3. Todo esto gracias al Instituto Salvadoreño de Turismo. No hay pretextos para disfrutar esas merecidas vacaciones. Indudablemente, Karen, así será. Gracias. A ver, ¿cuál es la expectativa que ahora tienen ustedes con relación a esta declaratoria de ilegal del presupuesto? ¿Creen que vamos a entrar en una fase de mayor ordenamiento y sobre todo de mayor sustento a la hora de elaborar el próximo presupuesto? Deberíamos, y yo no sé cómo se molesta el gobierno cuando, como decía el célebre filósofo salvadoreño Aniceto Porcisoca, yo se lo dije, Chele, si era un presupuesto que a todas luces era amañado, inconstitucional, no llevaba las obligaciones que tenía por cumplir el Estado y se había hecho sencillamente para que cuadrara sin necesidad de recurrir a los votos para financiar un presupuesto que estaba desbalanceado. Entonces, obviamente, la sentencia de la sala obliga a que el presupuesto se ordene. Precisamente en cualquier empresa o en cualquier familia, uno prepara un presupuesto de acuerdo a los ingresos que tiene y a los gastos y las obligaciones que tiene. Y tiene que ir ajustando esos gastos para que cuadren con el ingreso que uno va a recibir, porque uno no puede gastar más de lo que ingresa. Y ese ha sido el principal problema que ha tenido este gobierno, que siempre, a pesar de que los ingresos hayan ido subiendo, los gastos han ido subiendo de manera desproporcional y más grande que los ingresos. Algunas de las cosas que señala la sala, y tienen razón de hacerlo, es que la planilla estatal ha aumentado desproporcionalmente. Tienen 45,000 nuevos empleados públicos que representan cerca de 1.900 millones de dólares adicionales en pago de salarios. Y la población se pregunta, bueno, si tuviéramos mejores servicios, si estuviéramos recibiendo un mejor trato, pues entonces tal vez uno podría entender de que ese gasto pudiera ser una inversión, si fuera inversión en salud, en educación, en tener una mejor seguridad. Pero que lo que la población ve, y no lo estoy diciendo yo por ganas de molestar, lo que la población ve es que la educación no ha mejorado, que las escuelas están cayendo, que no hay medicinas en los hospitales, que la gente tiene que esperar horas y horas en emergencia para que lo atiendan, que hay gente tirada en el suelo, que no hay camas suficientes, que inclusive en el mismo Seguro Social, donde es una institución que tiene recursos, los derechohabientes no reciben el trato que se merecen y por el que pagan. La seguridad, aunque digan que han disminuido los homicidios, el control territorial que van asumiendo las pandillas en todo el país es cada vez más grande. Yéndonos un poco a ese escenario político, decía el secretario técnico, perdón. Termino la idea. Entonces, ¿qué es lo que parece ser? Que esos 45,000 personas que están en el gobierno, están en el gobierno como activistas políticos. Y cuando uno ve que el FMLN financia el partido a través de contribuciones que dan sus miembros cuando trabajan en el Estado, entonces uno va entendiendo de que por ahí puede haber un vicio. Y eso es lo que está diciendo la sala. Si ustedes no pueden explicar y convencernos de que esos puestos son necesarios, lo que está sucediendo es que hay 45,000 personas que puede hacer que trabajen o no trabajen ahí, que están contribuyendo 10% hasta el 30% de su salario al partido, y con eso el partido se está financiando. Decía, elevando un poco el tono al análisis, Agustín, también político, decía el secretario técnico que toda esta, digamos, actuación de la sala es actuar en la misma lógica del partido Arena. Y decía, en su momento la sala está en una lucha política, está en un juego político, no está haciendo justicia, no está defendiendo el orden constitucional, decía particularmente. Mira, yo creo que esa es más que una lógica política de una línea que pueda tener alguien, es una lógica jurídica. O sea, realmente, como se ha explicado hasta la saciedad por muchos medios, realmente siempre ha sido una complicación el presentar un presupuesto desfinanciado.
Entonces la Sala de lo Constitucional lo que ha hecho es tratar de poner orden en ese sentido. Y nosotros, mira, te voy a contar una anécdota. Nosotros en el 2009, cuando llega el presidente Funes, de las primeras conversaciones que tuvimos con él fue plantearle que era necesario. En aquel momento había habido una crisis en el 2008 que había complicado las cosas y se le planteaba que debería de haber un pacto fiscal. Pero lógicamente para los gobiernos es más fácil decretar aumentos de impuestos porque no hay ningún compromiso. Yo creo que esta definición de la Sala está planteando una presión hacia el gobierno, en el buen sentido, para ordenar sus finanzas. O sea, yo veo que se crean programas, se desarrollan diferentes proyectos que muchas veces solo son para incrementar el gasto público sin mejorar las inversiones, que es donde muchas veces se necesita colocar estos fondos para mejorar la educación, la infraestructura, la parte vial, todas esas cosas. Yo sí creo y soy bastante crítico de estos programas que crean los presidentes. Hay muchos programas presidenciales que lo que hacen es restarle recursos a las instituciones que por ley o por naturaleza deben atender necesidades de la población, y entonces cortan de estas instituciones presupuesto y jalan gente para atender estos programas presidenciales que de alguna manera limpian, digamos, la cara del presidente. Pero en general no hay un esfuerzo contundente, y te estoy hablando de muchos gobiernos que hemos conocido. No ha habido un esfuerzo contundente para reducir el gasto, excepto en uno, creo. Ok. A ver, ya en algo más reciente, dice en otro medio estatal el secretario técnico, Lorenzana, que Arena es un partido incompetente, al menos así lo consigna el periódico La Prensa Gráfica, la sección política. Es un partido incompetente, dividido, con liderazgos gris, que no tiene iniciativa y se lo resuelve la Sala. ¿Ve? Miren, yo creo que esa es una manera un poco bajera de tratar de descalificar a quienes no están de acuerdo en la forma en la que estás haciendo las cosas. La Sala, no a todos nos gustan sus sentencias. Hay algunas sentencias de la Sala que yo no comparto, pero siempre las respeto. Y entiendo de que así como ha dado sentencias que no nos gusta a uno, da sentencias que no le gusta a otros. Pero esa es su labor, ese es su trabajo. Y estar descalificando a la Sala para descalificar la sentencia, lo que hay que hacer es descalificar a la Sala. Esa estrategia, esa manera de funcionar, la padecemos nosotros constantemente. Cada vez que nosotros hacemos una crítica con argumentos y les hacemos propuestas y no les gusta, entonces lo que dicen es, no, los de ANEP le están haciendo el favor a Arena. Porque haciendo esa conexión, ellos piensan que lo que uno dijo ya pierde valor y ya no sirve de nada. Veamos las cosas tal y como son. Vamos a... objetivamente. Ok, me voy a la pausa solo para cerrar este ciclo. ¿Qué momento vive el país? ¿Un momento delicado? ¿Cómo lo califican ustedes? Un momento difícil, un momento difícil. ¿Por lo que viene? ¿Por lo que está? Porque son muchos temas los que están ahí. Por lo que estamos viviendo y por lo que viene, porque lo que estamos viviendo es una crisis en casi todos los campos. Estamos viviendo situaciones sumamente complicadas y difíciles para la población, que requieren soluciones y soluciones en el más corto plazo posible. Y las decisiones que tomemos van a afectar si seguimos por la misma ruta o si empezamos a buscarle a ordenar las cosas. Vamos a la pausa última y cerramos venimos con el cierre del programa. Ponle ritmo a tus vacaciones y vívelas al máximo con los bailongos agostinos de Listu en los parques Apulo y Chanmichen y Amapulapa. Entrada general $3. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos comentando acá sobre la aplicación Megavisión Go, que usted puede tener de primera mano en sus teléfonos, desde luego, inteligente. Estamos hablando del sistema Android, así como también el sistema iPhone, del cual usted puede tener nuestra aplicación completamente gratis y puede tener la señal de nuestros canales, así como también de nuestras radios de primera mano. A ver, ¿qué predice entonces este escenario? Yo creo que obliga a que haya un despertar ciudadano, que los ciudadanos empecemos a preocuparnos y a participar más activamente por nuestro futuro. Nosotros somos los que resultamos más afectados de las buenas o malas decisiones, de las buenas políticas públicas o de las malas políticas públicas, su ejecución e implementación. Viene un periodo electoral. Correcto, viene un periodo electoral y yo creo que la población tiene que ser un poco más exigente con los candidatos. Ya no dejarse ir porque la cancioncita o la banderita o la promesa muchas veces vacía y populista que se nos hace de que nos van a dar de todo, de choto, sin explicar de dónde van a sacar. ¿Predice una complicación este escenario electoral, sobre todo porque Pues sí, sale a flote el interés más político partidario que de interés del país? Mira, el país está pasando por una coyuntura muy difícil y lo que más nos preocupa es que por estas mismas campañas electorales que son muy largas, se pierde muchas veces la inercia en los temas que son importantes del país y que todos estamos sufriendo el que no se tomen las decisiones a tiempo, como lo que hemos estado hablando, todo es a la carrera. Esa parte quizás es la que más nos preocupa, porque la economía sigue avanzando, los países vecinos van corriendo, mejorando sus políticas para reactivar las inversiones, para atraerlas, y nosotros en una coyuntura electoral que nos va a durar 2 años prácticamente, si no hay grupos que tomen estos temas y los impulsen. Definitivamente nos quedamos letargados en ese tiempo. Yo creo que hay un gran compromiso de los partidos porque verdaderamente antepongan sus intereses, los intereses del país por los intereses que en ellos tienen, ¿no? Es problema porque nuestro sistema político se ha tornado en un campo de batalla. La polarización es, digamos, la manifestación de esas grandes diferencias políticas. Aquí todavía no hemos aterrizado en una visión de nación, en reglas claras de juego, en entender que debemos de jalar todos la carreta en la misma dirección, ponernos de acuerdo porque el país es de todos y debe de haber cabida para todos. Entonces, yo siento que la parte política, en lugar de motivar a ver quién es mejor y quién hace la mejor oferta y quién es el que tiene las mejores soluciones, lo que se ha convertido es en una etapa de descalificación y de ataques, donde a uno le dicen tú sos corrupto, tú sos más corrupto, tú sos incompetente, tú sos más incompetente. Así está el debate hoy en día. Y tristemente eso no nos va a llevar a ninguna... Y el país sigue con grandes problemas. Así es, no nos van a llevar a ninguna solución. El tiempo se nos fue, quiero agradecerles el que nos hayan permitido al país, a nosotros, a este servidor, el poder conocer, digamos, la lectura sobre estos hechos que obviamente marcan el pulso del país. Y vamos a estar atentos a seguir el curso de la situación, desde luego teniendo la participación de ustedes como actor importante en esto, como es el caso del sector privado, y ese famoso y ausente diálogo político que creo que está ausente. No hablamos mucho, pero basta escuchar y entender qué eres. Somos víctimas del éxito del programa, con esa musiquita que nos ponen a cada rato. Y tanto anuncio, pero nuevamente muchas gracias Ernesto, muchas gracias a los estimados televidentes y nuevamente nuestra felicitación a los periodistas en su día, que la pasen muy bien y que Dios los bendiga. Gracias igualmente, Agustín, gracias Ernesto y a todos. Gracias, les agradezco, los espero en radio hoy a las 6 de la tarde, vamos a conversar sobre periodismo también. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.